La lluvia golpeaba con furia la vieja casa en el acantilado. Cada gota resonaba como un tambor, creando una sinfonía inquietante que llenaba el aire con una sensación de desasosiego. Las nubes oscuras se arremolinaban en el cielo, ocultando la luz de la luna y sumiendo todo en una penumbra casi total. El viento silbaba entre las grietas como un lamento espectral. Los árboles cercanos se mecían violentamente, sus ramas golpeando las ventanas con fuerza. Era como si la naturaleza misma estuviera tratando de advertir a cualquiera que se atreviera a acercarse. La casa, oscura y amenazante, se alzaba sobre el mar embravecido. Las olas chocaban contra las rocas con una furia inusitada, enviando salpicaduras de agua salada hasta las ventanas del segundo piso. Parecía un guardián vigilante, protegiendo secretos antiguos y oscuros. Su silueta, recortada contra el cielo tormentoso, parecía una criatura agazapada. Los relámpagos iluminaban brevemente su contorno, revelando detalles que normalmente permanecían ocultos en la oscuridad. Era una visión que inspiraba tanto temor como fascinación. Dentro, una joven llamada Ana se refugiaba de la tempestad. Miraba por la ventana, observando cómo la tormenta azotaba el paisaje. Sus pensamientos eran un torbellino, reflejando el caos del exterior. Ana había alquilado la casa por un mes, buscando la tranquilidad que la ciudad le negaba. Había llegado con la esperanza de encontrar paz y soledad, un lugar donde pudiera reconectar consigo misma y escapar del bullicio constante de su vida diaria. Anhelaba la soledad, el sonido de las olas, la brisa marina. Cada mañana se sentaba en el porche, escuchando el canto de las gaviotas y el murmullo del mar. Era un ritual que le traía consuelo y serenidad. Pero la tormenta había llegado sin avisar, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. El cielo se había oscurecido rápidamente, y el viento había comenzado a soplar con una fuerza implacable. Ana se encontró atrapada en la casa, rodeada por la furia de la naturaleza, un frío que parecía provenir de algo más que la simple lluvia y el viento. Era como si la casa misma exudara una energía helada, una presencia que se sentía en cada rincón y sombra. Ana no podía evitar sentir que había algo más en juego, algo que la observaba desde las profundidades de la oscuridad. La casa estaba sumida en un silencio inquietante, roto solo por el rugido del mar. Ana recorrió las habitaciones vacías, con las manos heladas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo no andaba bien. El aire estaba cargado de una energía extraña, opresiva. Intentó encender la chimenea, pero la leña estaba húmeda. La oscuridad se cerraba sobre ella como una amenaza. De pronto, un ruido en el piso de arriba la sobresaltó. Un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer un libro. Ana contuvo el aliento, escuchando con atención. Ana, armada con un viejo atizador de la chimenea, subió lentamente las escaleras. Cada paso resonaba en la casa vacía. El crujido de la madera bajo sus pies era el único sonido que rompía el silencio. La oscuridad envolvía todo a su alrededor, y la tenue luz de la luna apenas se filtraba por las ventanas polvorientas. El ruido parecía provenir de una habitación al final del pasillo. Ana se detuvo un momento, tratando de calmar su respiración agitada. El pasillo era estrecho y oscuro, con puertas antiguas a ambos lados, cada una guardando sus propios secretos. Una habitación con la puerta entreabierta. La luz débil que se filtraba por la rendija parecía invitarla a entrar, pero también le daba una sensación de inquietud. Con el corazón latiéndole en el pecho, Ana empujó la puerta con cautela. La madera vieja crujió bajo su toque, y la puerta se abrió lentamente, revelando el interior de la habitación. La habitación estaba vacía, llena de polvo y telarañas. Parecía que nadie había estado allí en años. El aire estaba cargado de un olor a moho y antigüedad. En el suelo, junto a una vieja cómoda, un libro encuadernado en cuero llamó su atención. Era un diario. La cubierta estaba desgastada, pero aún se podía ver el diseño intrincado que alguna vez adornó el libro. Ana lo recogió y lo abrió con manos temblorosas. Sentía una mezcla de curiosidad y temor mientras pasaba las páginas. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, la tinta descolorida por el tiempo. Cada palabra parecía contar una historia olvidada, esperando ser descubierta. El diario pertenecía a una mujer que había vivido en la casa hacía muchos años. Una mujer llamada Elena.
Ana se preguntaba quién era Elena y qué secretos guardaba su diario. Ana comenzó a leer, su voz un susurro en la habitación silenciosa. Las palabras de Elena cobraban vida en la penumbra, revelando historias de amor, pérdida y misterio. Ana no podía dejar de leer. Cada página la sumergía más en la vida de Elena, una vida que parecía tan lejana y sin embargo tan cercana. Elena escribía sobre la soledad del lugar, sobre la tormenta que se avecinaba, sobre un miedo que la corroía. Hablaba de sombras que se movían en la oscuridad, de susurros que escuchaba por la noche. Hablaba de algo oscuro y terrible que acechaba en la casa. Ana pasó las páginas con creciente inquietud. El diario de Elena era un relato aterrador, lleno de premoniciones y visiones perturbadoras. Elena estaba convencida de que algo la perseguía, algo maligno que la observaba desde las sombras, algo que quería hacerle daño. Ana leyó hasta tarde, atrapada por la historia de Elena. La noche era oscura, y la única luz provenía de la vela parpadeante que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Cada página que pasaba la sumergía más en el relato, haciéndola olvidar el mundo exterior. La tormenta arreciaba fuera, pero ella apenas lo notaba. Los truenos resonaban en la distancia, y los relámpagos iluminaban brevemente la habitación, pero Ana estaba demasiado absorta en la historia para prestar atención. Estaba demasiado absorta en el diario, en la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Cada palabra escrita por Elena parecía cobrar vida, transportándola a un tiempo y lugar diferentes. Elena describía cómo la presencia oscura se hacía cada vez más fuerte, cómo la casa que una vez fue su refugio se había convertido en una prisión de pesadillas, cómo la atormentaba con visiones aterradoras, visiones que la perseguían incluso en sus sueños, dejándola sin descanso. Cómo sentía que la estaban observando, acechando. Cada rincón de la casa parecía esconder una sombra, una presencia que la vigilaba constantemente. En la última entrada del diario, Elena escribía con letra temblorosa sobre su decisión de huir de la casa. No podía más. La desesperación se reflejaba en cada trazo de su pluma. Elena escribía con letra temblorosa sobre su decisión de huir de la casa. No podía más. La oscuridad la estaba consumiendo, y cada día que pasaba, sentía que perdía un poco más de sí misma. La oscuridad la estaba consumiendo. Sentía que su alma estaba siendo devorada por esa presencia maligna que no la dejaba en paz. Pero Elena nunca llegó a escapar. La casa, con sus secretos y sombras, la atrapó para siempre. Ana se estremeció al leer esas palabras, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ana encontró una nota suelta, escrita con letra apresurada, casi ilegible. Está aquí. Las palabras parecían gritar desde el papel, llenas de desesperación y miedo. Me ha encontrado, decía la nota. Y luego, silencio. Ana cerró el libro, sintiendo el peso de la historia de Elena sobre sus hombros. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero ahora, la oscuridad dentro de la casa parecía aún más palpable. Ana dejó caer el diario, un escalofrío recorriendo su cuerpo. De pronto, se sintió observada. Se giró lentamente, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No había nadie en la habitación, pero la sensación de estar siendo observada persistía. Y el frío era insoportable. Ana salió de la habitación y bajó las escaleras corriendo. Necesitaba salir de la casa, pero cuando llegó a la puerta principal, la encontró cerrada, atrancada. Algo había cerrado la puerta con llave, algo que no era ella. Ana retrocedió, aterrorizada. En ese momento, la luz parpadeó y se apagó, sumiendo la casa en la oscuridad. Un grito ahogado escapó de sus labios. Tropezó con algo en el suelo y cayó al suelo. Aterrizó sobre el libro de Elena, el diario abierto junto a su rostro. A la luz de un relámpago, Ana vio una última entrada en el diario, una entrada que no había visto antes. Estaba escrita en la página en blanco al final del libro, con una letra que no era la de Elena. Gracias por liberarme, decía la entrada. Ahora es tu turno de quedarte. Ana gritó de nuevo, un grito ronco que se perdió en la oscuridad. Sintió una presencia a su lado, fría y malévola. Algo le tocó el hombro, una mano helada que la sujetó con fuerza.
Ana cerró los ojos, paralizada por el terror. Sabía que no tenía escapatoria. La tormenta rugía fuera. El viento aullaba como un lobo hambriento. La casa en el acantilado crujía y gemía a su alrededor. Y en la oscuridad, algo reía. Un sonido frío y cruel que heló la sangre de Ana. Estaba atrapada. La lluvia seguía cayendo al día siguiente, lavando la sangre de la puerta principal. La casa en el acantilado permanecía en silencio, envuelta en la niebla y la leyenda. Algunos decían que se escuchaban gritos en la noche, un grito desgarrador que se perdía en el viento. Pero nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para comprobarlo. La casa del acantilado guardaba sus secretos con celo, secretos oscuros y terribles que nadie se atrevía a descubrir.